Hola, mi nombre es Diego Compeán Rojas y el día de hoy tengo la oportunidad de presentarles un poco acerca del reto de clonación y expresión de la polimerasa BCT en Escherichia coli para la materia de biofábricas del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. En resumen, para la subclonación del gen que codifica para la polimerasa BCT y su expresión en Escherichia coli, se realizó un estudio dividido en dos fases, diseñado principalmente con el objetivo de satisfacer las necesidades del socioformador, con un control de la expresión de la polimerasa mediante inducción de IPTG, crucial para diversas aplicaciones en la biotecnología. En esta primera fase de la investigación, se diseñaron primers específicos para el gen de POpen-BCT y se simuló in silico en el software de Benchling tanto la digestión y la ligación de este gen con el vector de PET28A. Se obtuvieron en este mismo software las condiciones de temperatura de los primers y el buffer para ambas enzimas a utilizar en las digestiones. Luego se transformaron cepas de Escherichia coli top 10 y 10 beta mediante choque térmico para la clonación del vector de PET28A, seguido de la extracción del mismo plásmido. La PCR se utilizó para amplificar el gen de interés, y al final las digestiones con HindE3 y ND1 se verificaron mediante electroforesis en gel de agarosa. Estos resultados nos proporcionaron la linealización del plásmido de PET28A y ya en una sola banda también tener el gen de interés. Después de esto se buscó la purificación de los productos. Sin embargo, fue aquí cuando encontramos con un desafío, ya que después de nuestra purificación se dilujo todo nuestro plásmido, por lo cual por cuestiones de tiempo ya no pudimos proseguir tanto con la ligación como con la transformación para comprobar nuestros productos finales. En la segunda fase, transformamos Escherichia coli C43 con el vector de expresión PET15BCT1 y lo cultivamos en un medio LB con método overnight. La expresión de la proteína recombinante después se indujo con IPTG, con 2 mililitros en dos matraces distintos a una concentración de IPTG de 0.8 milimolar. En el primer matraz indujo a una densidad óptica de 0.71 por 6 horas y el segundo a una densidad óptica de 0.88 por 14 horas. La producción de la proteína se monitoreó mediante SDC-Page, mostrando una mayor cantidad de proteínas tras 14 horas de la muestra de IPTG, con un peso molecular esperado de 64.5 kilodaltons de la proteína. La purificación se llevó a cabo con una columna de níquel casera, en la cual nos resultó una baja concentración en la fase soluble, indicando la necesidad de mejorar la técnica de lisado para un análisis cromatográfico detallado en un futuro. Para pues realmente poder realizar este reto, también se tuvo que tener una introducción a términos especiales para poder comprender de mejor forma el funcionamiento de cada parte de este reto. Lo primero fue esencial, pues realmente definir lo que es un plásmido, el cual son pequeñas moléculas de ADN extracromosómicos que permiten insertar genes de interés para producir proteínas específicas en una célula huésped. Este mecanismo facilita tanto la clonación como la expresión de los genes de biotecnología. Las polimerasas en este caso también son esenciales en la PCR para amplificar genes. La Taq polimerasa derivada de Thermus aquaticus es común por su estabilidad térmica. Sin embargo, avances han logrado diseñar otro tipo de polimerasas como la BCT, procedente de la bacteria Bacillus stearothermophilus. En 2017, esta polimerasa mejoró su procesividad y tolerancia a inhibidores al fusionarla con la proteína STO7D, siendo eficaz en la amplificación isotérmica, lo cual hace que hoy en día se estudie mucho más este comportamiento de esta polimerasa y se busque utilizar más en distintos procesos de PCR. La elección del promotor, pues en este caso también es importante, ya que muchas cepas de Escherichia coli pueden presentar distintos promotores, lo que puede afectar al final la manera y la cantidad en la que van a producir proteína. En este caso, el promotor LAG, inducido por IPTG, es crucial para controlar la expresión génica, permitiendo la producción de proteínas específicas. El proyecto aborda en sí el control de esta expresión mediante IPTG
optimizando la producción de proteínas recombinantes y mejorando la calidad del producto final para cumplir con los objetivos del socioformador. Una vez dicho tanto el resumen, la introducción y hablar de los objetivos principales, vamos a proseguir con la metodología que utilizamos para este reto. En la fase 1, para la preparación del vector, se cultivó las cepas top 10 y 10 beta ya transformadas con el fin de posteriormente extraer el plásmido por medio de un kit, para tener así el PET28A. Dichas extracciones fueron verificadas en un gel de agarosa de concentración de 0.8%. Una vez teniendo el plásmido, se prosiguió a realizar las digestiones con GINE3 y ND1, con buffer 2.0 y posteriormente dejando a una temperatura de 37 grados centígrados, datos obtenidos de Benchling. Por otro lado, para la preparación del inserto, se realizó la propuesta de los primers, priorizando en la baja formación espontánea de homodímeros y heterodímeros, que pudieran afectar la amplificación del gen. Una vez teniendo primers con los sitios de restricción coincidentes con los de las digestiones del plásmido, se realizó una PCR con PUPMBCUT1, el cual ya se tenía, y una vez saliera la PCR, se analizaría en un gel de agarosa con la misma concentración del gel previo. Ya teniendo el gel, la idea sería cortar tanto la banda del plásmido como la del gen codificante de la BCT polimerasa para su purificación. Y una vez comprobados los resultados con otro gel de agarosa, se proseguiría a realizar una ligación y después una transformación como método final de confirmación de los resultados, cosa que ya no se pudo realizar. Para la fase 2 se cultivó el plásmido de expresión PET15BCT1 con condiciones de temperatura de 37 grados centígrados y agitación de 200 RPM, de acuerdo a la literatura, para poder extraer el plásmido. Posteriormente se transformó la cepa de E. coli C43 con choque térmico, la cual también se cultivó con todos los pasos mencionados previamente. Se hizo un análisis con buffer de fosfatos y analizó en SDC Page para poder tener una propuesta de inducción. Tras esto se analizó la cinética microbiana para tener un control de a qué densidad óptica se induce el IPTG, en este caso los matraces de 0.75 de densidad óptica y 0.88 de densidad óptica a 6 horas y 14 horas respectivamente. Se tomaron muestras por tiempos y midió en SDC Page para tener una idea de si la proteína esperada estaba presente en las muestras. Después el resto de muestras se centrifugó para realizar un análisis de biomasa y analizar tanto la fase soluble como insoluble en otro SDC Page. Después se requeriría una purificación por cromatografía de afinidad y una columna lambda para así analizar la proteína de mejor forma, cosa que tampoco nos dio tiempo de realizar. Por último, llegamos a la parte de nuestros resultados, en lo cual, al utilizar Benchling, fuimos capaces de diseñar primers específicos con una delta G de formación de heterodímeros de menos 4.74 kilocalorías sobre mol, lo que ayuda a evitar productos no específicos en la PCR. La TM promedio de los primers fue de 71.85 grados centígrados, ideales en este caso. Y dentro de la simulación de la ligación del gen de interés con el vector, no se presentó ni arrojó ningún error. Por ello pudimos pasar a la fase 1, en la cual pues podemos observar en este póster que en la figura 5 las digestiones sin sílico se mostraron la obtención del producto esperado de los plásmidos y del gen de interés. Sin embargo, como se muestra en la figura 6, pues realmente a la hora de purificar el plásmido se diluyó por completo, por lo cual no pudimos continuar tanto con ligación y transformación. Por último, en la fase 2, pudimos analizar la expresión de la polimerasa de E. coli C43 transformada con el vector PET28A mediante SDC Page. La figura 6 nos muestra una alta expresión de esta proteína esperada en el matraz inducido a 0.88 por 14 horas. Y pues esto nos arroja un estimado del tiempo ideal para la inducción y control de expresión de mayor cantidad de esta proteína. Sin embargo, la pureza y estructura de la proteína no se pueden determinar solo con SSDC Page, por lo que realizamos una purificación adicional. La figura 7 muestra una baja concentración de la proteína en la fase soluble, indicando la necesidad de revalorar la eficiencia del lisado en un futuro. Al final pudimos diseñar primers específicos y cumplir con parcialmente los objetivos de esta práctica sin obtener al final resultados concluyentes. Es por ello que este trabajo nos arroja un preliminar
para así poder mostrar al socioformador nuestra capacidad de trabajo en el tecnológico. Muchas gracias.